Si tu apellido aparece en esta lista, hay algo que probablemente no sabes. No solo eres mexicano, eres descendiente directo de gente que llegó a este territorio antes de que existiera la palabra México. Algunos de estos apellidos tienen casi 500 años pisando esta tierra. Otros son todavía más viejos y vienen de antes de la conquista. ¿Cuántas generaciones de tu sangre te están mirando ahora mismo desde el espejo cuando firmas tu nombre completo? Estos son los 17 apellidos mexicanos más antiguos, los que ya estaban cuando todavía no había aquí. 17. Ortiz. El primer apellido de esta lista no parece especial cuando lo lees en una credencial, pero Ortiz es una de las palabras castellanas más viejas que pisaron este continente. Deriva del nombre visigodo, Ordoño, uno de los nombres más comunes entre los reyes asturianos del siglo IX. La Z final es la contracción medieval del sufijo is, que significaba hijo de. Llegó al puerto de Veracruz en 1519 con varios soldados anónimos de la expedición de Hernán Cortés. 5 siglos después, más de 600,000 personas en este país lo cargan, casi todas sin saber que su sangre desembarcó con armadura puesta. Cada Ortiz que firma un cheque hoy en Monterrey o en Mérida está prolongando, sin darse cuenta, una herencia visigoda que ya tenía 1000 años cuando llegó al Nuevo Mundo. 16. Vázquez. Viene del nombre medieval vasco, que significaba habitante del País Vasco, es decir, gente del norte de España, terca, montañera, acostumbrada al frío y al hambre. Muchos Vázquez de hoy en México descienden de soldados de la primera generación de encomenderos que recibieron tierras en lo que hoy es Puebla y Oaxaca. El apellido aparece en los primeros censos coloniales del año 1548. 3 siglos antes ya estaba documentado en los pergaminos del Reino de León. Si te apellidas Vázquez, llevas la sangre de gente que escogió cruzar un océano sin saber bien a qué venía. 15. Jiménez. Originalmente se escribía Chiménez con X, y todavía hoy algunas familias muy antiguas conservan esa grafía. El origen de Jiménez no está del todo claro, lo cual lo hace más interesante, no menos. La hipótesis más extendida lo emparenta con el bíblico Simeón, que llegó al norte de España con los visigodos en el siglo V. Otros investigadores lo consideran prerromano, posiblemente vasco. Lo que sí es seguro es que ya aparecía en documentos del Reino de Navarra en el siglo X. Cada Jiménez que vive hoy en Aguascalientes, en Guanajuato o en cualquier rincón del Bajío, arrastra una línea genealógica que pasa por un fraile descalzo aprendiendo náhuatl bajo un árbol hace medio milenio. 14. Ramírez. Significa el hijo de Ramiro, y Ramiro es uno de los nombres más antiguos de la península ibérica, de raíz germánica, que llegó con los visigodos en el siglo V. Cuando los Ramírez cruzaron el océano a partir de 1530, traían en el apellido la memoria de pueblos que ya no existen. Hoy es el 4º apellido más común en este país. Casi 2 millones de mexicanos lo cargan. Cada uno de ellos, sin saberlo, es heredero de una palabra más vieja que la propia España. Aquí me detengo un segundo. Es muy fácil decir esto sin sentirlo. Pero piensa en cómo un sonido pequeño, una vibración en la garganta, puede sobrevivir 40 generaciones de gente que nació, sufrió y se murió. Tu apellido es la única cosa tuya que es más vieja que tú, y mucho más vieja de lo que crees. 13. Sánchez. Es el hijo de Sancho, otro nombre visigodo que en el siglo VIII se usaba en los pequeños reinos cristianos del norte ibérico que resistían contra los moros. El apellido viajó a este continente con la segunda y tercera oleada de migración española, entre 1540 y 1580. Hoy lo cargan más de 900,000 personas en territorio mexicano, y muchos descienden directamente de pequeños comerciantes y arrieros que abrieron las rutas entre Veracruz, la Ciudad de México y Zacatecas con mulas cargadas de plata. 12. Gómez. Es uno de los apellidos más antiguos que todavía respiran. Viene del nombre godo gómezano, que significa hombre. Su forma actual ya estaba documentada en escrituras del siglo X en la zona de Burgos. Llegó tan temprano a la Nueva España que aparece en las listas oficiales de los primeros soldados de Cortés. Hay un Gómez de Sandoval en la nómina de 1519. Si tu apellido es Gómez,
Hay una probabilidad real, no metafórica, de que tu sangre haya estado mirando la caída de Tenochtitlán desde una azotea. 11. Núñez. Aquí empieza una historia que casi nadie quiere contar. Núñez significa hijo de Nuño, nombre muy común en la España medieval. Pero entre los Núñez que llegaron a la Nueva España, hubo un número grande de judíos sefardíes que se cambiaron de apellido para huir de la Inquisición de Sevilla. Núñez era un apellido cristiano viejo, perfecto para esconderse. Muchas familias que hoy se apellidan Núñez en Monterrey, en Tampico, en Mérida, descienden de aquellos conversos que cruzaron el océano para empezar otra vez con otro nombre y otra cara. Su sangre judía sigue ahí, en silencio, debajo del apellido prestado. 10. Carvajal. Y este apellido es la prueba viva de lo que acabo de contar. Los Carvajal fueron una de las familias sefardíes más importantes que llegó al norte de la Nueva España a finales del siglo XVI. Luis de Carvajal el Mozo, joven, brillante, devoto del judaísmo en secreto, fue procesado por la Inquisición y quemado vivo en una plaza de la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1596. Tenía 30 años. Hoy hay miles de Carvajal en el norte del país, y muchos descubren apenas en la edad adulta, por una prueba genética, que su origen es sefardí. El apellido sobrevivió. La religión también, escondida en costumbres que nadie sabía nombrar. 9. Hernández. Es el segundo apellido más común de México hoy. Más de 2,5 millones de personas lo cargan. Viene de Fernando, del germánico Fritunand, que quiere decir el que es valiente para la paz. En la Nueva España, la F del Fernando se volvió H porque los frailes evangelizadores notaron que los pueblos indígenas pronunciaban mejor esa letra. Es decir, este apellido cambió de forma para que un purépecha, un náhuatl o un zapoteco pudieran decirlo sin trabarse. Pocos apellidos pueden presumir de haberse rediseñado por respeto a la lengua de los conquistados. 8. Pérez. Significa el hijo de Pedro, y es uno de los primeros patronímicos que se documentan en escrituras castellanas, allá por el año 940. Llegó con los conquistadores y se multiplicó como pocos en la Nueva España, porque era el apellido más fácil de poner cuando un indígena se bautizaba y el fraile no sabía qué nombre escribirle. Si tu primer ancestro indígena no tenía apellido en 1540, lo más probable es que el cura le haya puesto Pérez sin preguntar. Por eso hoy es el sexto apellido más usado del país. Y muchos Pérez tienen, al final del hilo, una abuela tarasca o tlapaneca, de la que nadie se acuerda. 7. López. Viene de Lope, que en latín vulgar significaba lobo, es decir, hijo del lobo, un nombre feroz para tiempos feroces. Apareció en escrituras del siglo IX en Asturias y León. Cruzó a este continente con la expedición de Pánfilo de Narváez en 1520. Hoy es el quinto apellido más común de México, y hay un detalle bonito aquí. Lope era el apellido de muchas familias humildes en España, no de nobles. Los López, que vinieron a la Nueva España, rara vez tenían sangre azul. Eran campesinos, soldados rasos, artesanos. Tu sangre, si te apellidas López, viene de gente que trabajó la tierra con las manos desde antes de que existieran las catedrales. Aquí vale la pena parar otra vez. Mucha gente cree, por las telenovelas, que tener un apellido español viejo significa tener sangre noble, blanca, fina. Es una fantasía. La inmensa mayoría de los conquistadores y colonos que llegaron a este territorio en los primeros 100 años de la conquista eran gente pobre, sin estudios, huyendo del hambre. Tu apellido no te hace mejor ni peor que nadie. Te conecta con gente que sufrió. Eso es todo, y eso ya es bastante. 6. García. Es el apellido más común de México y de toda Hispanoamérica, y también es uno de los más misteriosos. Su origen no es latino ni germánico. Su raíz podría ser prerromana, posiblemente ibérica o vasca, lo que la haría anterior a la llegada de Roma a la península. Eso no significa que el apellido García existiera hace 2000 años, pero la palabra que lo originó, quizás sí. Los lingüistas todavía discuten si significa el joven, o si viene de una palabra ibérica para oso. Cuando un García nace hoy, en Tlaxcala o en Sinaloa, está revitalizando una raíz más vieja que el cristianismo, más vieja que el Imperio Romano, más vieja que casi todo lo que llamamos historia. 5. González. Significa el hijo de Gonzalo.
nombre visigodo que aparece en documentos castellanos del año 900. Su raíz germánica quiere decir el que está dispuesto a luchar. Es el tercer apellido más común del país. Y curiosamente, muchos González mexicanos descienden de familias que llegaron a Nuevo León y Coahuila con las expediciones de Luis Carvajal el Viejo en 1585. Si te apellidas González y eres del norte, hay una alta probabilidad de que tu sangre haya pisado por primera vez Monterrey antes de que existiera Monterrey. 4. Rodríguez. Significa el hijo de Rodrigo, nombre germánico que llegó con los visigodos en el siglo V. Era el nombre del último rey godo de España, derrotado por los musulmanes en el año 711. Es decir, este apellido carga, literalmente, la memoria de una derrota que cambió la historia de Europa. Cuando Rodríguez cruzó el océano en el siglo XVI, era uno de los apellidos más populares entre los soldados rasos. Hoy, lo lleva más de 1.800.000 mexicanos. Cada uno, sin saberlo, es heredero de un rey que perdió su reino. 3. Mendoza. Es un apellido vasco que significa montaña fría, y en este país arrastra un peso enorme, porque fue el apellido del primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, que gobernó de 1535 a 1550. Bajo su mandato, se fundó la primera imprenta, la primera universidad y los primeros caminos reales de este territorio. Los Mendoza que viven hoy en México suelen descender de la enorme parentela de aquel virrey o de los soldados vascos que llegaron con él. Es un apellido que huele a piedra, a cordillera, a montaña que no se quema. 2. Cortés. Aquí no hace falta explicación larga. Cortés es, antes que nada, el apellido del hombre que destruyó Tenochtitlán y fundó la Nueva España. Hernán Cortés desembarcó en abril de 1519 y dejó atrás, con sus descendientes legítimos e ilegítimos, una línea que continúa hasta hoy. Pero hay algo curioso. La mayoría de los mexicanos que se apellidan Cortés no descienden de él, sino de indígenas o mestizos que tomaron ese apellido al ser bautizados como una forma rara de aceptar al vencedor. Es el apellido más cargado de historia del país, y casi nadie que lo lleva sin contradicción. 1. Moctezuma. Y aquí está el más antiguo de todos, el que ya estaba cuando los demás todavía estaban del otro lado del mar. Moctezuma, o Motejuzoma en náhuatl original, significa el señor que se enoja como un dios. Fue el nombre de dos güey tlatoani mexicas. El segundo, Moctezuma Xocoyotzin, murió en 1520 durante la caída de Tenochtitlán, pero su linaje no se extinguió. Sus hijos y nietos fueron reconocidos por la corona española como nobles, conservaron tierras, recibieron títulos. Hoy todavía existen los condes de Moctezuma de Tultengo, una de las pocas líneas nobiliarias mexicanas que enlazan, sin interrupción, con el imperio anterior a la conquista. Si llevas este apellido, llevas literalmente la sangre del último emperador libre de este territorio. Y aquí está lo raro de todo este asunto de los apellidos viejos. Vivimos creyendo que somos seres modernos, individuales, dueños absolutos de nuestra biografía. Pero cada vez que firmas, cada vez que dices tu nombre completo en voz alta, estás cargando con una caravana de muertos que viajaron desde el siglo XVI para llegar hasta tu boca. No eres solamente tú, eres también todos ellos. Y mientras tu apellido siga vivo, ellos siguen vivos también, aunque ya nadie recuerde sus caras. Si llevas alguno de estos apellidos, escríbelo en los comentarios.